Muy buenas tardes. Antes de comenzar el seminario quisiera que por favor me confirmaran audio y video. Muy bien, Heisberg nos confirma, Rodrigo también. Saludos Rodrigo. Julio me dice que no se escucha bien. Momento. ¿Se escucha bien o con baja calidad? Julio, todos me indican que se escucha bien. Así que te sugiero que o que salga y vuelva a entrar. Ya, perfecto. Ya. Vamos a dar inicio al seminario. Entonces. Primero que todo, voy a aprovechar la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Benjamín Castillo, soy asesor de inversiones del broker XTB. Ya llevo un tiempo en el tema, también trabajo con el área de prensa, haciendo análisis para los distintos medios de prensa, entre otras funciones. Ya, el tema del cual vamos a hablar hoy día es acerca de la crisis social en Chile y cómo nos afecta al dólar y a la economía nacional. Antes de comenzar, quisiera por favor que tuviéramos altura de miras, porque el objetivo de este seminario no es dar una opinión como empresa, no nos de nuestro interés dar una opinión acerca si está correcto el movimiento o no, o si está bien o no, etcétera, etcétera. Nos vamos netamente a enfocar en cómo afecta al dólar y a nuestra economía, ¿ya? Y qué podemos hacer al respecto para saber aprovecharlo. La idea es que en condiciones, por más extremas que sean, sepamos cómo poder sacar provecho al mercado y así poder generar una utilidad respecto a esto. Eh, ¿Qué vamos a considerar en este seminario? Bueno, vamos a considerar cuatro tópicos principales. Primeramente vamos a explicar de manera breve qué factores influyen al dólar, ya en qué cosas hay que estar pendientes que regularmente suelen mover al dólar principalmente. Vamos a hacer un análisis de noticias, tópico muy importante dado lo que está pasando hoy en día. Y posterior a eso, después de dar una breve reseña de estos dos aspectos, vamos a pasar al análisis técnico, que es como entrar más en materia, algunas correlaciones interesantes con el dólar, ¿ya? Y también con las proyecciones, que asumo que hay muchos que les interesa para saber qué es lo que se espera que ocurra en el dólar, ¿ya? Primero, ¿qué factores afectan al dólar? Quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarle a los asistentes si piensan que influye el ámbito internacional, nacional y por qué. Ya quisiera ver un par de respuestas para poder tomar y así abordar este tema. ¿Por qué esta pregunta? Porque muchas veces uno se topa con personas que piensan que solamente influye el ámbito nacional o piensan que solamente influye el ámbito internacional. Algunos piensan que son las dos, algunos piensan que uno es más importante. Entonces quisiera saber qué tanto se manejan en el tema para así poder profundizar más en algunos aspectos. Vamos a ir leyendo algunas preguntas. Y está además de decirlo, están todos cordialmente invitados a realizar cualquier consulta. Si voy muy rápido en alguna parte, por favor, coméntenme y vuelvo a explicarlo de otra manera, etcétera, etcétera, para que sea más cómodo y quede bien entendido. Sebastián nos dice que como factor afecta el precio del cobre. Omar nos dice que afecta a ambos. Dice que la guerra comercial afecta, ¿ya? Y dice que el ámbito nacional e incertidumbre por problemas internos. Por lo que veo en sus comentarios, Javier nos dice que piensa que afectan a ambos. Johnny nos dice que piensa que afecta a ambos. Perfecto. Bueno, están en lo correcto, ¿ya? Y es importante saber que para el dólar, para el tipo de cambio nacional, cuando uno transa un dólar por una cantidad de monedas de Chile, el peso chileno, influyen ambos aspectos. Después vamos a puntualizar en cuál de los dos y en qué fijarse, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor por qué es necesario saber esto, para así poder entender qué es lo que puede suceder. Ya. ¿Qué factores? Lo había mencionado recién un asistente. Primero que todo, la guerra comercial. Lo hemos sabido desde el principio del año pasado, cuando partió este tema arancelario entre Estados Unidos y China. Ya las perspectivas de crecimiento mundial y los aranceles se han visto afectados por esta guerra.
En el fondo es como, por decirlo de una manera un poco más burda, que literalmente Estados Unidos le está poniendo impuesto a cualquier cosa que venga de China y China a su vez está haciendo exactamente lo mismo, le está poniendo un impuesto extra solamente por venir de Estados Unidos. Eso es literalmente lo que se hace. Eso siempre genera una pérdida, se llama una pérdida social eso, que es cuando hay una pérdida económica, ya netamente por temas de impuestos, pero por supuesto que no contribuye a un crecimiento sostenible de la economía a nivel mundial. No olvidemos que Estados Unidos es la primera economía del mundo en cuanto a PIB se refiere y China es la segunda, entonces son las principales dos potencias a nivel mundial, por supuesto que va a afectar a la mayor parte de los países. ¿Ya? De ahí vamos a explicar por qué nos afecta o nos pega un poquito más al lado de China que de Estados Unidos. Y es justamente puntualizando el siguiente aspecto, que es el del cobre. Acá tengo las cifras de la Comisión Chilena del Cobre. ¿Ya? Acá si lo ven, no sé si ve mi mouse, acá a la derecha abajo, y muestra cuántos lo exportado. Estas son exportaciones anuales de Chile. Aquí muestra que el 24% de lo que se exporta de Chile es mineral de cobre y el 21% es cobre refinado. O sea, sumados suman un 45%. Y si se dan cuenta aquí sale un cobre sin procesar que es un 3%. O sea, un 48%. Podríamos decir que aproximado llegamos casi a un 50%. O sea, literalmente la mitad de todo lo que sale en Chile, de todo lo que se vende, es cobre. Esto nos hace demasiado dependientes de este mineral. Entonces, podemos saber que si el cobre no anda bien, ya sea por precio, ya sea por cantidad exportada, indudablemente nos va a pegar en la economía. Nos va a pegar porque tenemos empresas muy grandes como Codelco. ¿No es verdad que Codelco sabemos que es una de las principales mineras del Estado? Ya, por supuesto, las ganancias pasan al presupuesto fiscal y además también no debemos dejar de considerar los impuestos que pagan las compañías mineras privadas, ya que también es relevante porque por supuesto pagan muchísimo y eso también nos contribuye a tener mayor cantidad de dinero y poder usarlo. Entonces, esa es la razón por la cual afecta mucho el dólar al peso chileno. Ya después vamos a puntualizar eso, a qué se refiere con el peso chileno, por qué hablo del peso chileno. Ya, pero esa es la idea central. Piense que yo pensaba, en mi ignorancia hace un tiempo atrás, que lo que más uno exportaba después del cobre era vino, pero finalmente es filete de pescado. ¿Ya? Entonces ahí uno se sorprende viendo estas cifras. ¿Ya? Lo relevante del cobre es que de ese casi 50%, el 61,8% se va exclusivamente a Asia. O sea, de todo lo que producimos, la mitad es cobre y más encima somos dependientes de Asia porque nos compra el 60%. Si usted es un empresario, si usted se maneja menos los negocios, sabrá que si tenemos un cliente al cual le vendemos el 60%, somos absolutamente dependientes de él. Porque si él anda mal, no nos va a comprar y hasta ahí llegaron nuestros buenos resultados. ¿Ya? Eso es lo que le pasa un poco a Chile con el tema de la guerra comercial. ¿Qué otros factores? Y aquí viene la pregunta, para puntualizarlo un poco más. ¿Por qué el cobre afecta? La paridad es dólar contra peso chileno. Entonces lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Piensen ustedes que hoy día yo tengo $1 y $1 vale 500 pesos. Hay toda una crisis social y hay toda una disminución de confianza en los inversionistas, por lo cual nuestra moneda tambalea. No estoy diciendo que va a ser algo definitivo, no estoy diciendo nada de eso, sencillamente estoy diciendo que mi peso se deprecia. ¿Por qué? Se piensa que Chile está inestable, entonces no está conveniente invertir, entonces como nadie quiere invertir, nadie quiere tener pesos chilenos de manera internacional. Eso deprecia mi peso y hace que valga más. Entonces, cuando ustedes quieran comprarme mi dólar a 500 pesos, yo le digo, no, eso era antes. Ahora con lo que pasó, yo necesito más pesos por este mismo dólar. Entonces, esa es la paridad de dólar contra peso chileno. Cuando nosotros estamos comprando dólar, estamos comprando a 700 pesos el dólar, 730, 750, estamos diciendo, dame un dólar por tantos pesos chilenos. Entonces, hay dos factores, el dólar y el peso. Para entender un poco mejor cómo se mueve el dólar a nivel internacional, existe un índice que se llama dólar index, que es el índice del dólar. ¿En qué consiste el dólar index? Hace una canasta de monedas, monedas ponderadas, y acá abajo a la derecha sale la ponderación de cada una de ellas. Por ejemplo, del euro es el 57,6%, o sea, el dólar se compara en un 57,6%, se hace una canasta con todas estas ponderaciones, y ahí se ve cuánto varía el dólar versus todas estas monedas.
Quizás suene un poco raro, si alguien no tiene mucha experiencia voy a intentar explicarlo de manera más sencilla. Ya he usado este ejemplo antes en algunos seminarios y el ejemplo que más me sirve es el de los maratonistas. Piense usted que es un maratonista y es el peor de 7 maratonistas. ¿Ya? Ustedes son un grupo de 7 y usted siempre es el peor. Y usted compite en una carrera rápida de 400 metros y pierde. Compite otra vez y pierde. Y siempre sale último lugar. Casualmente en una ocasión sucede que usted no salió último, salió penúltimo. ¿Podría decir que está mucho mejor usted? ¿O también existe la posibilidad de que uno de ellos se haya lesionado o uno de ellos esté corriendo más lento? ¿No es verdad que también eso es una posibilidad? Ahora bien, en el mismo ejemplo, usted era el último. Hay una carrera y usted le gana a todos y sale en primer lugar. ¿No es cierto que es mucho más probable que sea usted el que está haciendo las cosas mejor que los otros 6? Porque baja la probabilidad de que los otros 6 anden mal, siendo que son competidores natos. Bueno, eso es lo que hace el dólar index. Compara contra un grupo para saber si es el efecto dólar o es el efecto de las otras monedas. Con esto nos indica si podemos ver que el dólar se está apreciando de manera internacional, ¿ya? O es el peso el que se está apreciando o depreciando, etcétera. Ahí hay un montón de juegos que podemos hacer. Ya, no quiero profundizar tanto en esto porque aquí podríamos explicar muchísimo rato y la idea es irnos a lo central, que imagino que lo que más le está llamando la atención, que es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué otros factores influyen en el dólar? Bueno, obviamente hay cifra económica, el IPC, el desempleo, el PIB. Ya recordemos que un buen desempeño en la economía alenta a que las autoridades eleven la tasa de interés. Después vamos a hablar qué está pasando con las tasas de interés. Y también debemos recordar que el mercado asume cuando sabe el dato, no cuando se produce. Me explico. Si un ministro dice hoy día que vamos a tener un PIB de 5%, mañana o hoy día vamos a ver el resultado en el mercado, en las acciones, en el dólar, entre otros instrumentos. No lo vamos a ver cuando suba la tasa de interés en una semana. ¿Se entiende? El mercado siempre funciona en base a la expectativa. Cuando tiene la expectativa de eso y es más o menos seguro, inmediatamente lo asume. Otro tema importante es la tasa de interés. ¿Ya? Las tasas de intereses influyen mucho en la variación del dólar contra el peso chileno. En términos sencillos, y obviamente hay que considerar caso a caso, pero para dar una regla general, normalmente mientras la tasa de interés suba, la moneda se aprecia. Entonces, si la tasa de interés de Estados Unidos sube, significa que el dólar de manera internacional va a subir. Si la tasa de interés de Chile sube, significa que el peso chileno va a subir. Y después tenemos que hacer la división y ver cómo influye. El Banco Central en realidad se preocupa de tener una inflación controlada. El objetivo normalmente es del 2%. Bueno, tiene una banda, pero lo considera bueno un 2%. Y aquí podemos ver una tabla de la tasa de inflación histórica. Regularmente Chile suele tener una tasa de inflación más alta que la de Estados Unidos. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que hace? Mientras mayor sea la inflación, tenemos que subir más la tasa de interés para controlar esa inflación. Esa es la manera que utiliza el Banco Central para poder hacerlo, porque significa que hay mucho dinero en el mercado y es una forma de controlarlo. ¿Ya? Yo sé que si hay alguna persona que tenga más experiencia, encontrará esta explicación un poco básica, pero mi idea tampoco es enredarlo, sino que tratar de hacerlo lo más práctico posible para que me entiendan. Después bajar mi correo y etcétera, etcétera, para que hagan consultas más técnicas, no hay ningún problema. Actualmente, la tasa de interés de Estados Unidos, la tasa de interés de Estados Unidos un poco es particular porque tiene una banda, pero la banda hoy día está entre 1,5 y 1,75 y la de Chile está en 1,75 que se bajó hace poco. Ya regularmente Estados Unidos suele tener unas tasas de interés más bajas que las nuestras. Entonces ya esto nos refleja una pequeña alerta de que están muy cercanos. Ya el Banco Central se ha visto obligado a bajar las tasas. Después vamos a profundizar en eso. ¿Qué otros factores? No voy a profundizar en ninguno de estos porque considero que debemos considerar más el acontecer nacional. El FONC, ya que se utiliza para evitar desastres financieros, mantener una inflación baja, hace una diferenciación entre la decisión y las expectativas, porque siempre se especula mucho con las tasas de interés y cómo lo va a hacer la FED o el comité de la FONC, etcétera, etcétera. Hay un informe que se publica el primer viernes de cada mes, que es la NFP, que es el empleo no agrícola. Estados Unidos tiene una economía que la agricultura tiene un peso importante y siempre la agricultura en todos lados es estacional, ¿verdad? Porque yo en una temporada es cuando produzco, entonces si no produzco en esa temporada no trabajo y obviamente eso no puede estar incluido en el empleo.
O sea, una cifra más limpia el empleo no agrícola, que eso suele afectar ya al dólar bastante fuerte. Y otros datos que ya había mencionado, IMASEC, ventas minoristas, producción industrial de China, PIB manufacturero, etcétera. Ya. Con eso ya podemos cerrar algunos factores que influyen en el dólar. Ahora vamos a pasar al análisis de noticias. ¿Qué noticias suelen afectar al dólar? El invierno altiplánico, no sé si lo recuerdan, hace un tiempo atrás hubo un invierno altiplánico y afectó la producción de cobre, por tanto, al afectar al cobre, afectaba al dólar. Noticias políticas, huelgas, entre otras cosas, etcétera. Aquí sale destacado Twitter, y eso no es casualidad. ¿Por qué es? Bueno, sencillamente porque Twitter hoy día se ha transformado en algo muy irrelevante, dado que Donald Trump lo usa mucho. Y como Donald Trump utiliza mucho Twitter, suele mover mucho el mercado a veces con Twitter y con algunas noticias que revela. Por eso está destacado el Twitter, porque hoy día se ha transformado casi en un dato económico, para bien o para mal. Y bueno, y problemas imprevistos como los que vamos a ver ahora. ¿Ya? El acontecer nacional ha influido últimamente bastante para tener un movimiento fuerte en lo que es el dólar. Aquí podemos ver algunas fotos de la crisis social actual. ¿Ya? Más allá de lo que podemos pensar de que si esto va a ser bueno o va a ser malo para Chile, esto sencillamente provoca una disminución en la confianza de los inversionistas. Primero, porque si yo soy un inversionista y estoy empezando en abrir una empresa, no sé si vamos a trabajar, hasta qué hora se puede trabajar hoy día con todas estas marchas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso termina siendo un problema. También hay muchas personas que protestan porque, por ejemplo, no se pague el tag o no se pague tal cosa y eso es una mala señal en términos de que puedo poner una empresa y no me pueden pagar. Yo sé que es un caso extremo, pero es para que se entienda que esa disminución de confianza se siente. Puede ser algo momentáneo, puede ser algo momentáneo, pero más allá de eso, esa disminución está presente, ¿ya? Y algo que también nos pegó muy fuerte, que fue cuando el presidente canceló dos cumbres, ¿ya? Con el tema medioambiental y la cumbre de la PEC, donde justamente venía el presidente chino y el presidente Donald Trump, bueno, el presidente de China, Xi Jinping, venían a Chile a firmar el acuerdo. Entonces eso nos pegó muy fuerte. Quienes siguen continuamente el dólar sabrán que cuando se canceló esa cumbre, el dólar se disparó. ¿Por qué? Porque el peso chileno perdió mucho valor. Eso es una disminución en la confianza muy, muy fuerte y por eso se vio ese movimiento tan relevante. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es lo que ha pasado con las cifras económicas, con esta crisis social actual, la que tanto nos preocupa, yo creo? Para ser prácticos y ser muy concretos, hay menores proyecciones de crecimiento en Chile, ¿ya? Actualmente, ¿cómo se llama? El ministro de Hacienda declaró que va a haber un recorte en la proyección del PIB. ¿Ya? De hecho, el Banco Central también ha dicho, las cifras siempre varían porque el Banco Central dice una cosa, dado sus proyecciones, los ministros dicen otra cosa, etcétera, etcétera. Pero actualmente la cifra del PIB para este año se espera que tenga un rango entre el 1,8 a un 2,2%. Si notamos, por ejemplo, el año pasado, que fue un buen año, que fue, si no mal lo recuerdo, un 3,5, es notablemente más bajo. ¿Ya? Y uno dice, sí, pero igual es bueno, uno va a estar creciendo. Sí, es cierto, pero se esperaba, y por eso lo puse en rojo, se esperaba entre un 2,4 a un 2,9% del PIB. Eso es lo que se esperaba para este año. Y con todo esto que ha pasado, ¿ya? Después vamos a utilizar por qué, eh, va a bajar a un 1,8, a un 2,2, desde un 2,4 a un 2,9. Entonces es una cifra innegable. Eso es lo que se esperaba y esa es la cifra real. Entonces, por supuesto, hace devaluar el peso notablemente. Para el año 2020 se espera entre un 2% a un 2,5%. ¿Ya? Eso según cifras del gobierno. Algo relevante es que antes de que pasara toda esta crisis social, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio donde publica el PIB esperado y ahí publicó el PIB esperado para Chile. Había publicado en ese entonces que esperaba para Chile que hubiera un 2,5% de PIB anual y para el próximo año un 3%. Por supuesto, con todo esto que está pasando, probablemente el crecimiento de ambos años se vea reducido. De hecho, fue un problema cuando el Fondo Monetario Internacional declaró esta cifra de 2,5. ¿Por qué? Porque el gobierno está declarando una cifra mucho mayor. Siempre apuntaba al 3. Bueno,
En un principio apuntó al 4, después al 3,5, después al 3 y algo, después terminó como cerca del 3, ¿ya? Y ahí variaba. Y el Fondo Monetario Internacional hicieron 2,5, hizo que varios ministros declararan de que ellos iban a tratar de que eso no fuera así, sino que cumplieran con las cifras que ellos esperaban, etcétera, etcétera. Entonces, si el Fondo Monetario Internacional pensaba eso antes de la crisis social, si hiciera otro estudio probablemente saldría notablemente menor. ¿Ya? Así que eso no es una buena noticia para nuestra economía. Si para el dólar dependerá, ya porque el dólar mientras se mueva se puede aprovechar y después lo vamos a puntualizar porque no porque el dólar esté alto significa que sea algo malo. Hay muchas formas de poder aprovecharlo. Y la cifra más concreta es que ya se declaró por los ministros, por el gobierno en sí, que el IMASEC de octubre va a estar entre un 0 a un 0,5% negativo. ¿Ya? El IMASEC es el índice de actividad económica. Índice mensual, ahí está. Índice mensual de actividad económica, perdón. De octubre. Entonces, eso como que desglosa el PIB, por decirlo de alguna forma, como anticipa un poco lo que hace el PIB. Y ya se dice que para octubre va a estar esa cifra y no se sabe lo que va a pasar en los próximos meses, que seguro tampoco va a ser muy buena. Entonces, este último trimestre va a perjudicar las cifras del año completo. ¿Ya? Así que eso es con respecto a las cifras. Antes de seguir avanzando, vamos a revisar si hubiera algunas preguntas, ya para responder todas las consultas. Rodrigo nos dice, claro, no respondía acerca del cobre, que no, al ser un país muy exportador, no afecta de gran manera el precio del cobre. Exactamente, Rodrigo. No sé si hubiera alguna pregunta de lo que he explicado ahora para responderla antes de seguir avanzando. Ya no veo más consultas. Francisco Guerrero nos pregunta, ¿el cobre cómo afecta? Vamos a puntualizarlo, ya que no hay muchas preguntas. ¿Crees? Ya, esa pregunta está interesante. Mira, Francisco, primero que todo, ¿el cobre cómo afecta? Si tú vendes lentes, ¿ya? Vendes lentes y tu empresa vale hoy día 1 millón de pesos porque vendes 3 lentes al mes y vale 1 millón de pesos por la marca, porque tiene arrendo local, porque tiene un poco de experiencia y todo el tema, pero vendes 3 lentes al mes. Imagínate si después pasas a vender 50 lentes. ¿Dirías que tu empresa vale lo mismo? ¿Dirías que vale lo mismo en marketing? ¿Dirías que vale lo mismo en términos de localización? ¿Dirías que vale lo mismo en términos de confianza, fidelización de clientes? ¿O tu empresa podría valer más? Yo sé que es complejo valorizar una empresa, ¿ya? Pero pasa algo similar con Chile. Si Chile vende más caro, le llega más dinero. Si le llega más dinero, puede trabajar mejor, puede generar más empleo, puede generar mejores cifras, puede hacer aumentar, no sé, el PIB, etcétera, etcétera. Puede impulsar y tomar muchas medidas para que la economía crezca y poder tener un mejor bienestar. Entonces, por eso el cobre nos afecta tanto el precio como, o por supuesto, la cantidad exportada. Pero la cantidad exportada es relativamente estable, aunque probablemente con la guerra comercial y las malas cifras de China también nos estén demandando menos. Y el demandarnos menos también baja el precio, entonces ahí termina siendo un problema. ¿Ya? Consuelo nos pregunta, ¿crees que podemos nacionalizar el cobre? Consuelo, a ver, si se vende al mismo precio, si tiene la misma efectividad, si tiene mayor productividad, no vería tantos problemas. El problema ocurre, Consuelo, en que si tú nacionalizas algo, va a ser una muy mala imagen. Porque en el fondo, yo voy a volver al mismo ejemplo que le puse a don Francisco, si yo vendo lentes y tú como gobierno me quitas mi negocio y me lo compras y yo no lo quiero vender, yo le voy a decir a todos mis amigos que venden lentes que no se puede negociar contigo y vámonos para el país de al lado. Tienes que pensar que los inversionistas internacionales tienen tanto dinero que si no les gustan las condiciones de Chile, se van a Argentina, se van a Perú, se van a Colombia o se van a cualquier otro país. Es un tema de imagen y es un tema político, ¿ya? Ahora, en términos económicos, pucha, es complejo analizarlo. No sería tan sencillo, no podría darte una respuesta sin cifra ni hacer algo por el estilo. Ya la idea no es derivarnos a ese lado, sino ver cómo nos afecta esto. Sebastián nos dice, pensaba que tiene que ver con la cantidad de dólares que ingresan y al ser el cobre tan importante era el factor más influyente. Efectivamente, Sebastián, la cantidad de dólares que llega es relevante, ya, pero es mucho más importante la valoración. ¿Ya? No es que nos van a llegar más dólares y eso va a aumentar la sobreoferta y todo. Ese tiene un impacto efectivamente. De hecho, antiguamente las mineras, los lunes y los jueves,
vendían sus dólares, se estoqueaban de pesos o se estoqueaban de dólares y movían harto el mercado. Pero cuando lo movían antiguamente, movían 3, 4 pesos, no hacían un movimiento tan sustancioso, ¿ya? Era conocido, de hecho hay una estadística que antiguamente se hacía porque las mineras siempre vendían los mismos días, se ponían de acuerdo o no sé, tenían esa costumbre y así lo hacían ciertos días, pero no es tan fuerte el impacto como en términos económicos, ¿ya? Consuelo nos dice, nuestra imagen ya se ha deteriorado bastante, efectivamente. Sobre todo con lo que acabo de mencionar de la cancelación de las dos cumbres, fue una muy mala sensación. Por supuesto, no se podía propiciar seguridad. Yo se lo explicaba a algunos clientes de que las cancelaciones de dos cumbres no se podía hacer sencillamente. ¿Por qué? Porque tienen que pensar que, primero, hay que darle mucha seguridad a los presidentes que vienen. Venía el presidente de China, venía el presidente de Estados Unidos, necesita mucha seguridad no solamente con barricadas y cosas por el estilo. También debemos recordar que al juntarse presidentes siempre va a ser una tentación para terrorismo, para bombas, para lo que sea. Entonces, las condiciones de acá tienen que ser muy altas, los estándares de seguridad tienen que ser muy altos para proteger no solamente de terrorismo y otras cosas, sino que también acerca de lo que está pasando en Chile. Entonces, era un problema. ¿Ya? Y obviamente si Chile no puede dar esa seguridad, no es muy alentador el panorama. ¿Ya? Muy bien, ahora que respondí un par de preguntas, vamos a seguir avanzando. La pregunta del millón. ¿Qué puede hacer el Banco Central? Una de las principales entidades es el Banco Central y una de las principales entidades que afecta al dólar también es el Banco Central. Más allá del gobierno, el Banco Central tiene mucho poder en el dólar. Y si nosotros vemos el dólar, está sobre el nivel de los 7.30. Ya de hecho marcó niveles de 7.50. Esos máximos no lo han alcanzado hace 16 años. O sea, realmente estamos en un momento histórico en cuanto a dólar se refiere y por tanto uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo poder aprovecharlo? Bueno, eso lo vamos a ir puntualizando ahora que vamos a ir cerrando y estamos englobando la idea, pero evidentemente algo se puede hacer. ¿Qué puede hacer el Banco Central hoy día? El Banco Central puede hacer dos cosas, tiene dos caminos para tomar. Primero es hacer una variación de las tasas de interés. Como habíamos comentado al comienzo, las tasas de interés afectan la apreciación de la moneda. Si la tasa de interés de Chile sube, va a apreciar el peso chileno y el dólar caería. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el conflicto con esto? Es que el Banco Central hoy día se encuentra entre la espada y la pared. Porque si sube la tasa de interés, eso desincentiva la economía. Y como las cifras no han venido bien por el tema de la guerra comercial que nos ha impactado, entre otras cosas, ya no vamos a especificar que la guerra comercial ha sido un muy fuerte detractor de nuestra economía, entonces la tasa de interés venía a la baja. Más encima con todo esto que pasó, que de seguro nos va a perjudicar, bajó más la tasa de interés para incentivar la economía. Pero esto también deprecia el peso chileno. Al tener menor tasa de interés, hay más dinero en la economía, y al haber más dinero en la economía, o dinero más barato, mejor dicho, hace que se deprecie la moneda. Entonces eso también contribuye a que nuestro tipo de cambio local siga subiendo. Entonces esta medida sería poco práctica. Yo honestamente veo muy difícil que el Banco Central pueda subir la tasa de interés al 2%, sobre todo si hace 1 o 2 semanas acaba de bajarla. De hecho, hay hasta una probabilidad de que la pueda bajar un poco más. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para controlar un poco el valor del dólar? Porque, francamente, es una locura de que no tiene hace 16 años. Entonces, algo hay que hacer. Algo se tiene que hacer. Mucha gente piensa. ¿Qué podría hacer? Bueno, para quienes no sepan, el Banco Central y la mayor parte de los bancos centrales a nivel mundial siempre contienen una reserva de dólares o una reserva de monedas. En Chile hay algo que se llama RIN, que son activos altamente líquidos. Esos activos altamente líquidos hoy en día representan un 13,6% del PIB anual, esas reservas. De ese 3,6% del PIB anual, un 52% es de dólar. Para que tengamos una idea, actualmente el Banco Central debe manejar, es un valor aproximado, ya porque el PIB va variando, estas reservas también pueden ir cayendo en porcentaje, entonces es una cifra estimativa. Ya, a algunos lados llega, con algunos estudios llegaba a 40.000, otros con un poco menos, entonces es una idea. El valor aproximado es de 38.000 millones de dólares que debería tener más o menos en la reserva de dólares. Obviamente ese es dinero de las arcas fiscales, no es que lo podamos usar en lo que sea, ¿ya? Sino que es parte de hecho, las mejores economías también tienen sus reservas para diferentes cosas. Entonces, ¿qué podría hacer el Banco Central? El Banco Central lo que podría hacer es aumentar la oferta de dólares, inyectar dólares a la economía para que exista una sobreoferta.
Entonces, como hay tantos dólares en la economía, ya, al haber más abundancia, eso se deprecia. La economía siempre ha funcionado así. ¿Por qué los diamantes o por qué los bienes de lujo son caros? No solamente por su calidad, sino también porque son escasos. Entonces, si algo escaso se produce en mucha masa y mucha gente lo tiene, pierde valor. ¿Ya? Esa es la lógica que sigue atrás. Entonces, si nosotros aumentamos los dólares que existen en el mercado, podríamos bajar el precio del dólar. Ahora, ojo, esto es una medida paliativa. Esta es una medida que nos va a ayudar a contener alzas de dólar. No va a ser que caiga de golpe y que llegue a 6,50, bajo ningún caso. Eso nos va a ayudar a controlar el dólar, podría ayudar a bajar ciertos niveles, ya podríamos estar preocupación, pero hay que evaluarlo. ¿Ya? Así que no es que el Banco Central llegue y meta dólares, también hay otros efectos que tiene que medir el Banco Central para saber si es adecuado o no. Con estos dos temas, o sea, perdón, con esto llegamos a la segunda conclusión, que era un poco de análisis de noticias y presentar otras cosas. Ya nos vamos a pasar al tema más práctico, análisis técnico y correlaciones. Primero, ¿qué es el análisis técnico? Es el estudio de las series históricas o movimientos de los precios de mercado utilizando gráficos con la intención de pronosticar tendencias y los próximos movimientos de las cotizaciones de los activos en un futuro. Dicho en términos sencillos, el precio tiene memoria, se mueve en ciertos rangos usualmente. Por ejemplo, si yo les digo que el dólar está a 500, ¿está barato o está caro? Probablemente ustedes me digan, está barato. Si yo les digo el dólar está a 700, ¿está barato o está caro? Probablemente ustedes me digan, no, está caro. ¿Por qué? Porque en su cabeza están acostumbrados a saber que el dólar se mueve en la banda entre los 500 y 700 usualmente. No significa que siempre se va a mover en esa banda, pero es lo más usual. Entonces, ustedes están haciendo inmediatamente análisis técnico. Están diciendo, no, cuando está en los 500 está en la zona inferior. Cuando está en los 700 está en la zona superior. ¿Ya? En eso consiste el análisis técnico que obviamente tiene mucho más profundo que eso, pero eso es una indicación básica para quien no lo conozca. ¿Qué correlación interesante? Que lo habíamos visto anteriormente. Para la gente que no le queda muy claro el tema del dólar con el cobre, si afecta o no afecta, aquí tenemos una variación. Lo que ustedes ven en verde y en rojo es la variación del dólar, y la que ven en naranjo, lógicamente, la variación del cobre. Lo hice en naranja para que fuera más notorio. Si nos damos cuenta, usualmente cuando el dólar, por ejemplo, aquí empezó a subir, el cobre empezó a caer. Fíjense que aquí subió, aquí cayó. Subió, se juntaron, aquí el cobre empezó a caer y el dólar empezó a subir. Ahora, no siempre porque el dólar caiga, el cobre va a subir. O, bueno, en realidad el sistema al revés, cuando el cobre sube, el dólar va a caer. No siempre es así, porque por ejemplo, si notamos en esta zona de acá, la zona de acá al medio, vemos que el cobre sube, pero el dólar no se ve gran afectado. No se junta tanto por acá. ¿Ya? Y aquí sí se separa, aquí el dólar sube y el cobre cae. ¿Ya? Entonces, es una correlación. ¿Ya? No es una correlación uno a uno, no significa que por cada peso que suba o un 1%, el otro va a caer un 1%, pero sí hay una alta correlación. Entonces tenemos que saber lo que está pasando en el cobre también para ver cómo nos impacta en el dólar. ¿Ya? De hecho, aquí notamos, por ejemplo, aquí el cobre subió, pero el dólar también subió. Entonces ahí se descorrelacionó, que se llama. ¿Ya? Y eso tiene una explicación, la vamos a puntualizar más adelante, que era la que habíamos comentado antes de la depreciación del peso chileno. ¿Ya? Por factor externo al dólar. Si ustedes consideran que no es la única correlación interesante, hay otra correlación interesante. Por ejemplo, podemos hacer un trabajo bien importante. Esto lo solemos hacer con algunos clientes que vamos asesorando en el tema del dólar para que lo tengan en consideración. Es una correlación existente entre el dólar y la bolsa de China. Y uno dice, ¿por qué la bolsa de China? ¿Qué tiene que ver eso con el dólar? Más contra el peso chileno. Bueno, sencillamente China nos compra mucho cobre. Si China anda bien, tiene economías expansivas, nos va a demandar más cobre. ¿Ya? ¿Por qué no mandan más cobre? Porque como está creciendo, necesita más de todo, de toda materia prima para producir. Entonces, como la bolsa china empieza a subir, normalmente eso suele indicar crecimiento de la economía y a su vez nos demanda más cobre, como el cobre está subiendo, el dólar está cayendo. ¿Ya? Y a la inversa también. Entonces, si se fijan, el azul es la bolsa china y el otro gráfico, el verde con rojo, es el dólar. Así que ahí tenemos una correlación interesante también para poder aprovechar. Con eso podemos ver un poco de análisis técnico y correlaciones, ¿ya? Ahora bien, algo que tenemos que puntualizar es que, miren, yo lo vengo escuchando, pues yo hablo constantemente con clientes, ¿ya? A pesar de que soy asesor financiero, veo mercado, todo el tema, no estoy todo el día estudiando, sino yo tengo mucho contacto
fluido con clientes y sé lo que están pasando, vemos mucho tema práctico, no es sencillamente estudio, sino que se ve prácticamente qué está pasando día a día con el dólar. Entonces, yo vengo escuchando clientes desde los 620, 630 que el dólar está caro. Miren el precio que ha llegado hoy día. Entonces, uno usualmente saca conclusiones apresuradas sin analizar bien. ¿Ya? Entonces, no porque el dólar esté caro, no porque el dólar esté ahora arriba, significa que va a caer. Tenemos que encontrar un motivo, una razón para hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante. Y la idea es hacerse asesorar por alguien que sepa. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque así como se inscribieron a este seminario online, probablemente les salga mucha publicidad de muchos seminarios. Yo me he encontrado con chicos que no tienen experiencia, no tienen una carrera, no tienen un tiempo para poder explicar acerca de algo. Nosotros sabemos lo que está pasando con el dólar. Vivimos día a día el tema. Podemos asesorarlos y ayudarlos para que les vaya bien. Pero es importante asesorarse por gente que realmente sepa y sepa bien del tema. ¿Ya? Eso es fundamental, porque si no vamos a caer en cosas muy prácticas como no, que el dólar va a subir porque está barato o que va a caer porque está caro, y eso no necesariamente es así. Ya hay que analizar. Y además, ustedes pueden ver proyecciones de banco incluso, yo tengo amigos que trabajan en el banco, sé las proyecciones que tienen y todo eso, y últimamente han andado muy mal. Ya, los bancos hoy día, y con todo respeto lo digo, no han andado en nada bien con las proyecciones. Y es muy sencillo. La forma que ellos tienen de analizar es súper estudiosa, es muy concienzuda, pero hoy día tenemos un escenario muy cambiante por el factor de la guerra comercial, por el factor de Trump. Eso ya lo hacía variar mucho. Los invito a ver las proyecciones de la mayor parte de los bancos del dólar del año pasado. Todos los bancos decían que el dólar iba a cerrar en 650, 640, pero finalmente el dólar cerró en 700. Entonces se equivocaron muchísimo. Claro, no es fácil anticiparlo, pero no es muy sencillo poder puntualizar acerca del dólar porque va variando. Entonces, la recomendación es busquemos entrada, busquemos salida de un plazo un poco más corto en vez de buscar 1 o 2 años. ¿Ya? Ahora, lógicamente eso va a depender de cada situación, depende de los patrimonios, depende de varios factores, ya no podemos generalizar. Así que eso lo tienen que ir teniendo en cuenta con respecto a las proyecciones. Y aquí vamos a entrar en materia netamente. De aquí me pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes. Ya yo las voy a estar mirando. De hecho, antes de empezar con las proyecciones y los análisis, vamos a revisar si hubiera alguna otra pregunta. Eh, Alejandro nos dice, Alejandro, nos preguntaste acerca del dólar y el cobre, ¿por qué pasa uno y lo otro? Lo había explicado, ya lo expliqué en varias cosas. No quiero entrar tanto en detalle, ya no sé si te queda un poquito más claro, pero de todas formas, al final de la presentación voy a dejar mi correo para que me hagas cualquier consulta, te puedo llamar por teléfono, probablemente sea hoy día, puede ser mañana, para puntualizarte cualquier cosa que tú estimes conveniente, ya, no hay ningún problema con eso. Cristian nos pregunta, ¿qué esperas que ocurra con la inflación en Chile en octubre, noviembre y diciembre? Un punto interesante que no toqué, Cristian, lo vamos a puntualizar, porque es súper relevante lo de la inflación, ¿ya? Eh, José Ignacio nos pregunta si estará disponible la presentación para verla después. Sí, se la mandamos a todos los clientes, Ignacio, queda grabada. Ya el video queda grabado, así que no hay problema. ¿Ya? Alejandro nos dice que lo habías preguntado antes. No hay problema, Alejandro. Asumo que con eso te quedó más claro. Fabián nos pregunta si es bueno comprar dólar en este momento. Ahora vamos a ir a eso, Fabián. Volviendo a la pregunta que nos hizo José Ignacio, ¿fue? No, Cristian. ¿De qué se espera para la inflación? Mira, de momento, lo que nosotros vemos para la inflación, obviamente para octubre, es que va a ser muy mala, ¿ya? Va a ser baja. Uno dice, entonces los precios van a caer, y eso es bueno, pero eso no necesariamente es bueno para la economía. Mundialmente es sabido que una economía que tiene una inflación controlada, ya cercana al 2%, es una economía saludable, que está creciendo sus precios. ¿Por qué? Porque se supone que hay mucha demanda, entonces eso me da para subir el precio en un 2% y así se mantiene mejor la economía. Ya, y hay varios estudios que hablan acerca del tema, no voy a entrar en ese detalle, pero probablemente la inflación caiga. ¿Ya? Efecto es sencillo analizarlo porque si tú tienes una empresa de venta de lo que sea, este mes probablemente vendiste muy poco y quién sabe hasta cuándo va a durar esto. Entonces, lógicamente tienes que hacer algo para impulsar tus ventas para sobrevivir y probablemente empieces con precios más baratos y cosas por el estilo para incentivar todo eso y eso haga que el IPC caiga. Ahora, eso es momentáneo, porque también hay que ver qué medidas va a tomar el gobierno, que eso todavía no está muy claro.
qué es lo que va a hacer para incentivar la economía. Entonces, si hace mucha inyección de fondos y llena la economía de dinero, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces ahí la inflación se podría disparar. Entonces son los dos efectos. Una puntualización de cuánto esperamos, así como en términos porcentuales, eso sí lo veo complejo. ¿Por qué? Porque no me animaría a analizarlo, porque pienso que todavía hay mucho que tiene que decir el gobierno acerca de lo que va a hacer en términos económicos. Perdón. Ya, así que eso podría estudiarlo, pero prefiero mantenerme externo a eso, ya, porque todavía hay harto que decir en este aspecto. Ya considero que mientras no se mantengan las manifestaciones, no se detengan las manifestaciones, no se vean las medidas que va a tomar el gobierno, hay mucho terreno en blanco todavía, ya para puntualizar algo así. Bueno, lo que estoy seguro que a muchos les interesa bastante es qué hacemos con el dólar. El dólar sube, sube, sube. ¿Cómo aprovecho esto? ¿Cómo aprovecho este precio de dólar que es el mayor en 16 años? Y esto justamente se puede aprovechar. Ya, en este sentido voy a conversar con lo que nosotros hacemos. Ya nosotros somos una empresa de inversiones, ustedes pueden invertir a través de una plataforma tecnológica que nosotros la habilitamos, la cual ustedes ven en línea el precio de mercado del dólar. Por supuesto, este precio es notablemente más barato que una casa de cambio, ya que la casa de cambio tiene un spread brutal. Es mucho más rápido, mucho más eficiente, tiene un costo notablemente menor, ya, tienen también apalancamiento disponible, hay varias herramientas que pueden hacerlo aprovechar bien. ¿Ya? Con análisis técnico podemos saber que primeramente teníamos un nivel muy relevante. Bueno, aquí hay un nivel de 608 que yo no destaqué porque son, dada las circunstancias, es un nivel que pasó a segundo plano. Estos son los más relevantes de momento. ¿Ya? Si notamos desde principios del 2018, el dólar solo ha conocido subidas en el largo plazo. Solo sube, 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 sube. Mínimos crecientes, máximo aquí estaban estables, después crecientes, crecientes. Entonces podríamos decir que está en una tendencia alcista. Si notamos esto es una zona de pisos, o se le llama soporte técnicamente. ¿Ya? Es una zona de soporte que no ha roto. Entonces mientras no se rompa esta zona, no deberíamos tener argumentos para decir que caiga tanto. ¿Qué es lo que nosotros notamos? En términos de análisis técnico sencillo, esto es un análisis técnico muy sencillo, está respetando muy bien estas directrices. 700 no es un precio que yo marqué después de esto, es un precio que yo tenía marcado desde mucho antes, porque es un precio que históricamente el dólar suele respetar muy bien. El dólar siempre suele subir a 700 y cae, 700 y cae, 700 y cae. Y cuando perfora luces de apoyo, ¿ya? Entonces, me explico. Supera los 700 y sube a 715, cae 700. Sube a 715, cae a 700. ¿Se entiende? Es un nivel clave. ¿Ya? Si ustedes están acostumbrados a ver el precio del dólar en una casa de cambio, probablemente no sea 700, porque las casas de cambio no muestran el valor real de mercado. ¿Ya? Ustedes pueden ver el real valor de mercado en Bloomberg, en Investing, en nuestra plataforma, y van a ver el precio que realmente existe en el mercado. De hecho, a veces hasta el banco, si ustedes pagan la tarjeta de crédito o lo que sea, van a notar que el precio del dólar que sale acá, que es el de mercado, versus el que cobran ellos, es completamente distinto, porque ellos ganan comisión con eso. Es una comisión bastante grande. ¿Ya? Así que no se puede usar mucho de referencia. Aquí está el valor netamente de mercado. Eh, si notamos, llega a 700, cae, 700, cae, 700, cae, se apoya en esta directriz que va al alza. Esta directriz sí se marcó después, porque este era un primer punto, ¿ya? Que no era insuficiente para marcar una directriz. Normalmente para marcar un soporte o una resistencia tiene que tener mínimo 3 puntos, ¿ya? De apoyo. Uno, aquí está la segunda zona, la tercera zona, y ahí ya veíamos una directriz y de aquí hacia adelante se marcó. ¿Ya? Pero las demás sí ya estaban expuestas hace mucho rato. ¿Ya? Históricamente el precio del dólar siempre se ha fluctuado entre estos precios. Entonces, cuando llega a 700 suele caer. Aquí cuando superó 700 llegó al nivel de 615, nivel importante. Cayó, rompió los 700, volvió a buscar los 700. Cuando se topó con el techo de los 700 cayó. Volvió a subir, rompió los 700, trató de buscar los 730, no alcanzó, cayó un poquito, volvió a subir y buscó los niveles de 730, precio clave que históricamente también se había alcanzado y era muy importante. Ya, volvió a caer, se apoyó en esta directriz y volvió a subir. Si notamos, bueno, en ese momento cuando yo tomé la foto, el precio del dólar estaba en 737. Voy a verlo ahora mismo para después no quedar de inexacto. Me gusta por lo menos que ese video sea muy preciso en cuanto a la cifra, a todo lo que me esfuerzo por eso. El precio cerró o actualmente está en 742. Probablemente haya cerrado un precio distinto para un precio que es offshore, que en el fondo es
porque es fuera de mercado, ¿ya? Así que está fuera y es 742. Probablemente estuvo muy cerca de eso, ¿ya? La pregunta que todos se hacen, ¿hasta dónde va a llegar el dólar y cómo lo puedo aprovechar? ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un análisis que vamos a mostrar a largo plazo. Este análisis, ¿ya? De hecho es una foto antigua, si notamos, aquí me marca, esto lo tomé de un seminario pasado que hice yo acerca del dólar. Si notamos la fecha, esto nos indica, esto fue más o menos como déjeme sacar fue como en agosto, julio, ya de este año, cuando el dólar estaba recién llegando a los 710. Y ahí yo hice este gráfico. Si se dan cuenta, ya este gráfico está semanal, así que es muy amplio. El nivel de 730 es un nivel históricamente alcanzado que se alcanzó en el año 2016, 730, y se superó el año 2002, 5 del 2002 y el 22 del 2 del 2003, que fue después de la burbuja, de la crisis de la burbuja.com. Ya es la única vez en la historia en la cual superó los 730. Busqué referencias hasta el año 95 y hasta el año 95 jamás se acercó siquiera a estas cifras. Entonces, efectivamente el dólar está en un precio notablemente más alto, que llega a estar tan alto como hace 16 años. De hecho, lo estuvo hace unos días atrás, recién salió en la prensa, pero hace unos días atrás ya superó los 730 y superando los 730 ya alcanzaba los niveles del 2003. ¿Ya? Eh, si notamos técnicamente, el primer techo estaba a los 730. Si superamos los 730, está claro cuál debería ser el objetivo, al menos técnicamente. Ya, 760 debería ser un buen objetivo. Y aquí vamos a pasar a puntualizarlo y hacer un análisis más completo. Si notamos, bueno, aquí está marcado en el muy largo plazo, estos años 2002, 2003. Si notamos, aquí está cuando alcanzó el dólar 715, aquí cayó, lo rompió. 700, no rompió. Después cuando subió, 760, cayó. 700, subió. 760, cayó. 700, subió. 715, ahí dos veces estuvo entre 715 y 700 y ahí cayó, se desplomó. Después de todo este tiempo, superó, llegó a 715, cayó. 715, cayó. 730, cayó. Siguió cayendo. 700, volvió a buscarlos, cayó. Bueno, ahí se nota en el gráfico, ya no quiero parecer idiota repitiendo lo que se ve claramente, pero es para puntualizarlo mejor. Llegando a 700 nuevamente el nivel, cayó, después llegando a 715, 730, y si notamos, se repite la historia una y otra vez, los mismos niveles una y otra vez alcanzados. Entonces, ¿qué piensan ustedes que sea lógico si llega a 737? Mientras no rompa el nivel de 730, nuestra postura debería ser alcista. Ya, lo repito. Mientras no rompa el nivel de 730, la postura debería ser alcista. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna referencia de otro precio. El precio jamás ha hecho algo, el 737 jamás ha hecho algo distinto de subir. Nunca. Entonces, si pasa, claro, puede pasar efectivamente. Hay una probabilidad de que pase, pero la probabilidad de que eso pase es muy baja. Y recordemos que en mercado, como nadie tiene la seguridad de exactamente lo que pasa, nosotros tenemos que ir a la probabilidad, a buscar la probabilidad más amplia. La probabilidad más amplia es que por lo menos se acerque al nivel de 760. Nivel que estamos viendo hoy día, que es 742. Hace 1 o 2 días llegó a 750. Lógicamente esto va a depender de las noticias. ¿Ya? De las noticias. ¿Qué nivel debería buscar? Al menos técnicamente debería buscar los niveles de 760 para, si repite lo que hizo en estos años, mostrar una baja, ¿ya? Donde tendría que romper primero, perforar 730, tendría que soportar, tendría que perforar este soporte, que está en el largo plazo, y ahí podríamos buscar niveles de 715, 700, pero es muy probable que si el dólar cae, no rompa los 700 de buenas y a primeras, ¿ya? Y rebote un poco, se mantenga en esta zona, y después podría romper dependiendo de lo que pueda suceder. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que se presente uno u otro escenario? Eso es lo relevante. Mientras salgan malas cifras de Chile y el cobre se mantenga estable, que hay muchos analistas que coinciden que el cobre se va a mantener estable en cuanto a sus precios, existe gran posibilidad de que el dólar se vaya acercando a 760. Los que han visto el dólar últimamente, los últimos pocos días, el dólar se está moviendo cada día entre 7, 10,
12, hasta 15 pesos a veces en un día. ¿Ya? Así que está muy atractivo para poder aprovechar los movimientos. De verdad es algo que está surgiendo después de 16 años, así que no podemos quedarnos fuera. Después de los 760 se pierde referencia. ¿Significa esto que cuando llega a 760 no va a volver a subir? No necesariamente, porque va a depender de las condiciones. Definitivamente, después de 760 no tenemos ningún punto de referencia. Entonces, después de 760, buscamos sencillamente números cerrados, 770, 780, hasta llegar a los 800, que pienso yo que es un nivel, que es un techo increíble. Ahora, ¿qué podría hacer que el dólar cayera hoy día? Hay dos cosas principales que pueden hacer que el dólar caiga. Uno, ya, es el tema que hemos comentado del Banco Central, que empiece a inyectar dólares para que haya una sobreoferta de dólar y esto haga caer un poco el precio del dólar. O dos, que haya un acuerdo de las fases en el tema de la guerra comercial. Acuerdo que aún no se firma y que era en la PEC y como la PEC no se hizo, se pospuso. Y no han llegado a un acuerdo, han salido otras aristas y todo el tema y se ha pospuesto un poco y eso va sin duda a ayudar a que el cobre suba y por tanto el dólar caiga. ¿Ya? Lo que quiero que vean es que necesitamos un argumento para que el dólar caiga. No porque esté tan arriba necesariamente va a caer. Necesitamos un argumento para que el dólar caiga. Entonces, ese es el argumento que está faltante. Técnicamente al menos, es muy probable que alcance el nivel de 760 y entonces podríamos hacer un corto. Si queremos sacarle el provecho, tenemos que estar hoy día en el mercado. ¿Ya? Porque si no, vamos a tener que esperar otros 15 o 16 años para poder aprovecharlo. Entonces, ¿qué hacen muchos clientes? ¿Qué recomiendan muchos analistas o qué está esperando muchos analistas? Que cuando llega al nivel de 760 hacer un corto. Para quienes no entiendan esto o piensen que le estoy hablando en otro idioma, lo que pasa es que en el mercado uno puede ganar con las alzas de un instrumento como también con las bajas. Es algo que se llama venta corta, irse en corto. El mercado es bidireccional. Entonces uno puede ganar con las alzas, repito, o con las caídas. ¿Ya? No me voy a enfocar, obviamente, en explicar eso, porque eso haría en otro costal, pero sí es importante que sepamos que existe esa posibilidad. Entonces, recapitulando, si yo considero que el dólar cuando llega a 760 va a caer, hago un corto. Se puede aprovechar para hacer una caída. No porque el dólar esté caro, tengo que esperar que llegue a los 500 para comprar y ganar. No, si está en un precio extremo, es muy rentable poder aprovecharlo. Por el contrario, si espero que el dólar suba a 760 o incluso más, ya, eh, que supere la barra de 760, bueno, sencillamente voy a comprar y eso es más conocido, es más fácil de entender. Antes de ir cerrando la última pincelada de esta proyección, quisiera ver algunos comentarios de ustedes para responder las preguntas y así puntualizar algo más, si fuera necesario. ¿Ya? No, va a quedar acá abajo. Si me dan un momentito, por favor, que estoy leyendo. Tenemos muchas preguntas y agradecemos a todos la asistencia. Hay muchos asistentes online, así que se agradece eso. Esto ya lo respondimos. Ya. Fabián, nos hiciste una pregunta que creo que ya respondí. No sé si te quedó claro o no, por favor, para que me comentes. Y la coyuntura, y Paz nos pregunta, ¿y la coyuntura del país? Ahí lo vamos a analizar ya. Roberto nos pregunta por forward. Ya, Roberto, no quiero decirte no quiero que te sientas ofendido, pero nosotros no trabajamos con forward. Entonces, si me preguntas por un forward, deberías puntualizárselo o deberías pedirle una lista del banco que te ayude en ese sentido. Ya nosotros tenemos otra forma de aprovecharlo, entonces no podría puntualizarte en ese sentido. Em, Alejandro nos pregunta, dada la escasez de los productos saqueo y otros factores, ¿podría influir en la alza de precios? Sí, efectivamente podría influir también. Es otra forma de analizarlo. ¿Podría haber una alza de precios de manera artificial? Sí. En ese sentido va a ser clave lo que haga el gobierno, ¿ya? Porque en eso hay mucha potestad y yo siento que es poco probable, ¿ya? Porque si todos empiezan a subir el precio y el precio se empieza a hacer una locura, entonces van a haber más marchas y vamos a volver a lo mismo. Entonces hoy día podemos ver empresarios con mucho miedo, podemos ver que está muy inestable el tema, entonces a todos les da miedo hacer algo, entonces lo veo poco probable, pero es una posibilidad efectivamente, ¿ya?
Exactamente, Sebastián. Sebastián nos dice que la psicología suele respetar los números redondos y es efectivamente lo que pasa mucho con el dólar. ¿Ya? El dólar es muy así. 600, 500, 700, 730, 715 suelen ser números redondos que suelen apreciarse y suelen respetarse muy bien. ¿Ya? Roberto nos comenta que se fue en corto, el 726. Ah, ya, perfecto. Mira, si te fuiste en corto, mira, es que lo que pasa, Roberto, es que cuando uno analiza y es consciente de con los análisis, uno no puede dar tiempo. ¿Ya? Me explico. A veces el dólar se mueve un peso a la vez, ¿ya? Entonces sube una vez, un peso, otro peso, y eso se mueve una semana. A veces el dólar sube 15 pesos, como pasó hace un par de días, en un día. Entonces yo no tengo la facultad de anticipar cuánto se va a mover. ¿Me entiendes? Entonces uno busca zonas de precio. No sabe. Uno más o menos calcula cuánto podría demorarse, pero es algo muy estructural. Creo yo, y como para puntualizar un poquito más, que la probabilidad nos ayuda a que si está en 760 ya sería una buena zona de venta y diríamos ver caídas, al menos caídas técnicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el precio del dólar ya tiene niveles de sobrecompra, porque han comprado, comprado, comprado. De hecho, miren el gráfico cómo ha subido. Pero ojo que el dólar suele hacer eso, suele subir muy fuerte. ¿Ya? Y caída muy fuerte. Entonces, es un poco contraproducente. Personalmente yo considero que últimamente el dólar ha respetado muy bien los niveles técnicos. Entonces, sobre 730 debería ir a buscar los 760. La probabilidad nos ayuda a enfocarnos en eso. Y de no romper los 760, obviamente la probabilidad hace que tocando el precio 760 debería volcarse a las caídas. ¿Ya? No creo que se lleve la idea de que así va a ser, pero eso nos ayuda a la probabilidad. Ahora, si ustedes quieren un estudio más completo, o si ustedes necesitan una ayuda más específica, necesitan saber cuántos días y cosas por el estilo, los invito a que se asesoren con nosotros. Nosotros ofrecemos asesoría, ayuda y todo el tema, obviamente para los clientes. Pero considero que en un seminario no puedo ser tan atrevido de jugármela por algo, porque lógicamente uno va a la probabilidad, ¿ya? Y prefiero ser exacto y preciso en vez de ser derechamente tratar de adivinar algo que sencillamente es por probabilidad, ¿ya? Últimamente el dólar se ha comportado muy bien en cuanto a análisis técnico, entonces estando sobre el nivel de 730, la probabilidad nos ayuda a decir de que debería llegar al nivel de 760 y después debería rebotar y caer. De superar los niveles de 760, entonces podría mover el alza a 770 y 780, que son niveles cerrados. ¿De qué va a depender esto? De que principalmente todo vuelva a dejar de haber marcha, de que el tema social se calme un poco, de que volvamos a producir, porque mientras no haya producción, ojo que esto es importante, y hoy día no se comenta mucho, mientras no se haya producción, las cifras van a ir saliendo después, porque las cifras siempre son desfasadas. Por eso el ministro fue un poco astuto y anticipó que el IMASEC iba a caer, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Imagínense que mañana vuelve toda la normalidad y no hay marcha ni nada, hay cambios, ya me refiero netamente a economía, y todos volvemos a producir, trabajamos los mismos horarios, etcétera, etcétera. En 1 o 2 meses más iban a salir estas malas cifras, ¿se entiende? Entonces el mercado hubiera caído en el dólar y hubiera vuelto a subir por las malas cifras. Entonces por eso el ministro llegó y lo anticipó de inmediato para que el mercado de inmediato asumiera todo este tema. Ahora, normalmente el Banco Central sobre los 730 se suele meter. ¿Ya? Sobre 750 se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos exportadores, ¿ya? Y cuando vendemos, nos llega dólar, entonces nos llega más dinero, también hay gente que importa. Y cuando yo importo, si yo importo algo que vale, no sé, yo importo 10 bicicletas y las 10 bicicletas me cuestan $1000, si yo me las compraba hace un año atrás, me costaba 600.000 esas 10 bicicletas. Y hoy día me cuestan 750.000. 740.000. Las mismas 10 bicicletas, el mismo proveedor, el mismo tiempo, todo exactamente igual. Inmediatamente me subió el costo. Y eso es algo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver un efecto en muchas cosas que probablemente puedan subir de precio por el efecto dólar, entre ellas las bencinas. ¿Ya? Y ese es un factor importante a considerar también con la pregunta anterior del tema del IPC. Probablemente haya un aumento de precios por efecto dólar, pero lo que podría hacer el gobierno es tratar de buscar medidas para que esto sea más paliativo y hacer bajar el dólar. ¿Ya? Hay varios mecanismos que tiene el Banco Central con las cuales puede ayudarnos, es cosa que los quiera utilizar, pero son medidas un poco extremas y no tienen tanto margen. Entonces,
ahí tiene que ser un poco astuto el mercado. Mientras no se solucione el problema, no sirve de nada que el Banco Central empiece a inyectar dólares, porque si no se vuelve a lo que éramos antes, a tener trabajos normales, a tener buenas cifras económicas, a eso me refiero, no, insisto, no quiero mantenerme al margen del tema de las marchas y cosas por el estilo. Mientras no lleguemos a eso, no vamos a dar las cifras adecuadas y el peso chileno va a seguir depreciándose. Y se sigue depreciando, no les quepa ninguna duda que va a romper el nivel de 760. ¿Ya? Porque necesita, obviamente, estabilizarse un poco el tema y con esa estabilización ahí podemos tomar medidas y ahí podemos hacer que el dólar caiga. Ya, no sé si ha quedado claro, vamos a ver las últimas preguntas para ir terminando el seminario y dar algunas puntualizaciones. Eh, no veo más, a ver, no, aquí me llegaron más preguntas, perdón. Arturo, nos pregunta cómo se puede ganar con la caída del dólar. Es muy interesante porque tengo clientes que actualmente quieren ganar con las caídas del dólar ya que el dólar está muy caro. Entonces ofrece bajos riesgos, ya porque no tiene tanto espacio de subida, técnicamente hablando, y tiene mucha rentabilidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho espacio de caída. Es como cuando compremos algo muy barato. No sé, si usted se compra un auto a 1 millón de pesos, independiente de que se mueren 2 años en venderlo, saben que como lo compraron 1 millón de pesos y el auto vale 10, cuando lo vendan a 8 van a ganar plata, o lo venden a 5 y van a ganar plata. Entonces hay muchos clientes que están haciendo eso y eso es muy atractivo. ¿Ya? No quiero explicártelo porque probablemente enreda a mucha gente, va a haber personas que no lo entienden muy bien, entonces preferiría explicarte de manera después personal, por teléfono, a través de correo, lo que sea. ¿Ya? Así que voy a pasar los datos para que todos puedan hacerme las consultas mejor. Fabián me dice que todo mucho más claro, Roberto nos decía que era venta en corto, Javier nos dice que es muy buena presentación. Aquí nos dice algo importante que no habíamos considerado. ¿Tendrá impacto el dólar el anuncio de una reforma tributaria? Claro que sí. La reforma va a hacer que se pueda incentivar la economía, se pueda incentivar la inversión o desincentivar. Entonces, de acuerdo a eso, el peso podía valorarse o devaluarse. Entonces, de acuerdo a lo que suceda con eso, va a haber también un efecto. Es un buen punto a tocar. Ahora, no considero que eso sea tan gravitante, pero sí va a ser importante. Ahora, tampoco olvidemos que a pesar de que hay crisis en Chile, también es muy importante el factor internacional. No nos olvidemos que con todo esto que está pasando, el mundo se sigue moviendo. Y China y Estados Unidos siguen lanzando noticias y siguen haciendo cosas. Si la guerra comercial llega a un acuerdo, evidentemente va a cambiar un poco el panorama. Si hay un acuerdo y se prometen nuevas fases y todo, el cobre se va a disparar, va a empezar a subir muy fuerte, ¿ya? Y el dólar debería caer. Entonces, recordemos que el ámbito internacional es sumamente importante, ¿ya? Pablo nos pregunta algunas cosas puntuales, te la puedo responder después, Pablo, no hay ningún problema. Nos dan las gracias a todos los asistentes y para cerrar, primero que todo, queremos darle las muchas gracias por dedicar su tiempo a escuchar esta presentación. Espero no haberlo decepcionado con todas las puntualizaciones que hice. Ya traté de dar algunos datos interesantes que no se suelen ver tanto en el mercado, que cuesta encontrarlos, como el tema de la reserva, cuánto es, las tasas de interés y cosas por el estilo, para que nos mantengamos bien englobados. ¿Ya? No puntualicé, no fui tan específico en algunas cosas, pero es netamente como para no confundir, dar de ser parejo para todos y que a todos les sirva y les ayude a progresar. Si ustedes desean más información, XTB Latam es una compañía internacional, estamos en toda Latinoamérica, en toda Europa, tenemos mucha experiencia en este tema, tenemos muchos expertos acerca de dólar, de hecho tenemos hartos analistas que salen continuamente en prensa analizando netamente dólar, así que la invitación está dada. Ahí está mi correo electrónico, es benjamin.castillo@xtb.com. Si desean hacernos algún comentario, alguna sugerencia para poder mejorar nuestro seminario, necesitan invertir, están metidos en una inversión y necesitan ayuda o lo que estimen conveniente, no duden en comunicarse con nosotros, que estamos aquí para ayudarlos. Desde ya le agradecemos su participación y espero encontrarlo en un nuevo seminario. Y nada, la invitación está en que puedan aprovechar el dólar, como lo habíamos comentado anteriormente, tiene precios muy importantes que no se habían visto en 16 años y cuando suelen, y es una frase célebre, cuando hay crisis ocurren las mejores oportunidades y el mercado nunca está ajeno a eso. Siempre que hay crisis en cualquier tipo de aspecto, el mercado suele dar una oportunidad para poder aprovecharla. Quizás esta sea una buena oportunidad para poder puntualizar, para poder aprovecharla y sacarle un pequeño provecho al mercado. Desde ya, muchas gracias por su asistencia. Voy a quedar atento a cualquier pregunta que ustedes me realicen y espero encontrarlos en un próximo seminario. Que estén muy bien.